Listo, chicos. Vamos a hacer la explicación del átomo y sus modelos atómicos. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de modelos? La ciencia muchas veces para facilitar su trabajo hace uso de modelos o de representaciones creadas con el fin de explicar esos sistemas complejos que por lo general no son perceptibles para nuestros ojos, que nosotros no podemos evidenciar. En este caso, pues el modelo atómico es esa explicación que se ha dado a la estructura mínima de la materia en la que se creía que se podía dividir la masa. Como no sabemos cómo es el átomo, como no lo podíamos ver, pues lo que se hace es recurrir a esos modelos atómicos. Entonces, ¿qué es el átomo? Antes del siglo V a.C., Demócrito postuló que el universo estaba compuesto por pequeñas partículas muy pequeñas e indivisibles, a lo que él llamó átomo. Dijo que los átomos estuvieron y estarán siempre en movimiento y son eternos. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a ellos, un hecho ligado a su existencia, infinito, eterno e indestructible. ¿Listo? Decía que entonces esas pequeñas partes de materia indivisibles se reunían para crear las cosas macro, lo que nosotros conocemos hoy en día como materia en general. Nosotros en la actualidad pues sabemos que el átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones y que cuentan con un núcleo. Esos protones son las partículas que están cargadas positivamente, tenemos los neutrones que son los que no tienen carga eléctrica y los electrones que se encuentran con carga negativa. Esos electrones pues giran alrededor del núcleo y los protones y los neutrones sí se encuentran ligados a ese núcleo. Existen 9 modelos atómicos que se han desarrollado alrededor de la historia y aparecen unas modificaciones o modelos alternativos que incluyen el trabajo de los anteriores. Por eso es necesario ese trabajo que han planteado los primeros científicos para llegar a la concepción de átomo que tenemos hoy en día. Entonces está el modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Sommerfeld, de Schrödinger y el de Dirac-Jordan, que pues no tuvo muchos cambios, pero pues aparece como uno de los modelos atómicos. Entonces empezamos, como lo estaba mencionando, desde sus orígenes, nace el concepto de átomo más como una necesidad filosófica que científica, si bien sabemos que la física en sus inicios era conocida como filosofía natural, entonces por eso se dice que es más bien una necesidad de explicar la realidad y fundamentar qué es lo que constituye la materia. En este caso, pues se piensa en una unidad indivisible e indestructible que al combinarse de diferentes formas creará todos los cuerpos macroscópicos que nos rodean. Entre los personajes que defienden estas teorías tenemos a Leucipo, a Demócrito y a Epicuro. Ahora sí, empezamos con los modelos atómicos. Entonces está el primer modelo, que es el modelo atómico de Dalton. Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorológico británico que inició sus estudios en 1793. En 1808 él publica su teoría atómica, que retomaba las antiguas ideas de Leucipo, Demócrito, pero basándose en una serie de experiencias científicas de laboratorio. Entonces él decía que la materia estaba formada por minúsculas partículas llamadas átomos y que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Entonces acá podemos ver que todos los átomos de hidrógeno son exactamente iguales, pero los átomos de oxígeno son diferentes a los átomos de hidrógeno y diferentes a los átomos de bromo. En este primer modelo atómico se cree el átomo como una esfera de masa y pues en ese sentido era impensable pensar en una división de esas masas que conformaban pues ese átomo como una esfera. Después aparece el modelo atómico de Thomson. Thomson fue un físico británico y aquí ya se empieza a hablar de que el átomo puede llegar a ser divisible. Entonces, Thomson plantea este modelo atómico que también es conocido como el modelo del pudín. Acá podemos ver
que se encuentra compuesto por electrones de carga negativa y también como por una masa positiva. Entonces, se hace la relación con el Puig, asumiendo que toda esa parte positiva pues tendría siendo la masa y esta parte negativa serían las uvas pasas de ese Puig. Dado que el átomo no deja de ser un sistema material que contiene una cierta cantidad de energía interna, esta provoca un cierto grado de vibración de los electrones contenidos en la estructura atómica. Desde este punto de vista, pues puede interpretarse que el modelo atómico de Thomson es un modelo dinámico y se da como consecuencia la movilidad de los electrones en esa estructura. En esta época, pues ya se había descubierto el electrón como partícula subatómica y fue el señor J.J. Thomson el que realizó experiencias en tubos de carga de gases y observó que se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el polo positivo y los llamó los rayos catódicos. Al estudiar las partículas que formaban estos rayos, se observó que eran las mismas siempre, cualquiera que fuese el gas del interior del tubo. Por lo tanto, en el interior de todos los átomos existía una o más partículas con carga negativa, que fue a lo que él llamó electrones. Por otra parte, tenemos el modelo atómico de Rutherford. Este modelo atómico habla más sobre la estructura interna del átomo, entonces, y se plantea a partir del experimento con una lámina de oro realizado en 1911. En este sentido, pues acá podemos ver cómo se plantea ese experimento. Tenemos acá una fuente de partículas alfa, que fue denominada así, tenemos acá una lámina de oro, y se disparan esas partículas alfas a esa lámina de oro, ¿sí? La mayor parte de ellas atravesaron la lámina sin cambiar de dirección, como era de esperarse, pero algunas se desviaron considerablemente. Entonces acá podemos ver esas desviaciones que se tuvieron. Unas pocas rebotaron hacia la fuente de emisión. El comportamiento de las partículas no podía ser explicado con el modelo de Thomson, así que Rutherford lo abandonó y sugirió otro basado en el átomo nuclear. De acuerdo con el modelo de Thomson, en el cual la carga positiva de cada átomo estaba distribuida de forma homogénea, como lo que les nombraba del pastel, las partículas positivas que atraviesan la lámina no deberían ser apreciablemente desviadas en su trayectoria inicial. Entonces, evidentemente esto no ocurría en el modelo de Rutherford. La carga positiva entonces está concentrada en un núcleo central, que es lo que vamos a ver acá. La carga positiva está centrada en el núcleo, de manera que las partículas positivas que pasan muy cerca de él se desvían bastante de su trayectoria inicial y solo aquellas pocas que chocan directamente con el núcleo, con este núcleo, regresan en la dirección en la que proceden. Entonces fue una de las maneras de dar cuenta de ese átomo. Este átomo ahora tiene dos partes, que es una zona central o núcleo, donde se encuentra la carga total positiva, y también una parte externa o corteza, donde se hallan los electrones que giran alrededor del núcleo. En este sentido, el átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, que es este espacio que se evidencia aquí entre el núcleo y la corteza. Esto está totalmente vacío, ocupado por electrones que giran a gran velocidad. Entonces aquí tenemos los electrones que están girando a gran velocidad alrededor del núcleo central, que es muy pequeño y muy denso. Acá tenemos el modelo atómico de Bohr. Él fue uno de los discípulos de Rutherford y él ya empieza a plantear que el átomo también posee unas órbitas y que esas órbitas son por las que giran a gran velocidad los electrones. No es solo una, sino son varias órbitas. En este caso, con forma de circunferencia, son órbitas circulares, y estas órbitas pues determinan los diferentes niveles de energía en los que se encuentran esos electrones girando alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Digamos que es una mejora a la idea que tenía Rutherford, porque él ya empieza a plantear las órbitas. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver, pues se basa en el átomo de hidrógeno,
esos niveles de energía, todas las órbitas, y cómo cada órbita representa uno de esos niveles de energía. Entonces acá tenemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y cómo es el comportamiento alrededor del núcleo. Varios físicos pues utilizaron el átomo de hidrógeno para realizar sus modelos atómicos. Aquí tenemos el modelo atómico de Sommerfeld. Él ya empieza a plantear no solo órbitas circulares, sino también órbitas elípticas, como las podemos ver acá, y como a partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Entonces ya no solo tenemos unos niveles determinados de energía, sino también unos subniveles de esa energía. Y órbitas circulares y elípticas para dar cuenta de esa distribución dentro del átomo. Y finalmente tenemos el modelo de Schrödinger, que es un modelo probabilístico, un modelo cuántico no relativista, que se basa en la solución de su ecuación. En este caso también acude al átomo de hidrógeno. En este aspecto podemos ver que se modifican esas órbitas y ahora tenemos son pequeñas probabilidades, como sacos de probabilidades en donde podría estar el electrón moviéndose alrededor del átomo. Aquí está nuestro modelo atómico actual, pues basado en Schrödinger, quien lo ideó y lo llamó como la ecuación de onda. ¿Listo? Porque a partir de ella pues se pueden considerar todos los aspectos que puede tener ese átomo. En este modelo, el área donde hay mayor probabilidad de encontrar el electrón se denomina el orbital, y son estos orbitales que tenemos acá, que están en todas las direcciones y que se encuentran entre sí. Aquí pues hay una pequeña representación de cómo ha ido cambiando esa idea de átomo, desde una esfera hasta una superficie positiva donde se encontraban pequeñas cargas negativas, en donde tenemos también aquí un núcleo, una corteza y una parte vacía donde se mueven los electrones a gran velocidad, el átomo propuesto por Bohr, donde hay un núcleo y donde ya se empiezan a generar unas órbitas alrededor de las cuales giran los electrones, y el de Schrödinger, en donde son sacos de probabilidades, en donde ese orbital donde se encuentra el electrón, pues se tiene que hallar a través de la física estadística. Nuevamente, pues aquí tenemos las distribuciones de las cargas de cada uno de los átomos. Entonces tenemos a Dalton, no tenemos carga ni positiva ni negativa, únicamente una esfera de masa. Thomson ya empieza a hablar de cargas positivas y negativas, pero puestas sobre una superficie únicamente. Rutherford ya habla de un núcleo y de electrones girando alrededor de ese núcleo a gran velocidad. Bohr ya le empieza a plantear órbitas a ese electrón que gira. Sommerfeld habla ya de órbitas no solo circulares, sino también elípticas, y con Schrödinger no sabemos dónde están esos electrones, sino tenemos que basarnos en la probabilidad.